Ministerio Apostólico Nueva Vida Quilpué. Quinta Región Chile. Tema. Libro de Salmos capítulo 25 versículo 4 al 5. Yo creo que es una escritura muy conocida, pero usted sabe que siempre hemos estado hablando de buenas y distintas maneras, y el evangelio es un evangelio de repetición también. Así es que Salmo 25, versículos 4 y 5. Amén. Y leo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muéstrame, oh Señor, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salud. En ti he esperado todo el día. Amén. Amén, mi Señor. Amén. Ya se oyó por la palabra, le invito a usted, hermano, sírvase tomar su asiento y veamos qué nos dice la palabra de Dios. Por lo que podemos decir, ya adelante lo decía, que estamos nosotros felices de estar en el camino de Dios, esperanza gloriosa de que algún día vamos a ser arrebatados a los cielos por la misericordia de mi Señor Jesús. Amén. Hay dos caminos en la vida del hombre. Uno es los que son la senda del pecado y el otro son la senda de la justicia. Y dentro de estos caminos hay unos que son caminos de verdad. El Amén. Señor lo dijo, y el otro son caminos de constantes errores. El hombre siempre creerá que sus caminos son buenos, pero lo es solamente ante sus propios ojos. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero son caminos de muerte. Con esta razón el salmista puede decir, muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame tus sendas para no equivocarme. Amén, mi Señor. Para no equivocarme. Sí, Señor. La historia de Israel, su pueblo, que repetidas veces se negó a obedecer a su Dios y a su palabra, dice, ¿sabe usted qué? A las costumbres de las naciones impías que habían alrededor de ellos. Podemos poner, por ejemplo, que hoy día pasa lo mismo con su iglesia. Hoy en día fue muy trágico ver que después de la era apostólica de la iglesia, se alejaron ellos de la revelación divina y modificaron el modelo celestial de Dios para acomodarlo a lo tocante a la cultura de su momento y a la organización y a la idea humana y terrestre. El resultado de esto es la proliferación de tantos modelos de origen a la iglesia. Se formaron muchas iglesias y cuál de todas están más en el error. Si la iglesia de Jesucristo ha de volverse a experimentar de lleno el plan, el poder y la presencia de Dios, debe volverse de sus propios caminos y adoptar el modelo apostólico, aleluya, del Nuevo Testamento como norma principal, eterna de Dios para su iglesia. Aquí debemos tenernos a una norma especial. ¿Y cuál es la mejor que nos enseña el camino de la verdad? Es el apostólico. El modelo apostólico y además pentecostal, porque nosotros creemos en el derramamiento del Espíritu Santo. Amén. En el día de Pentecostés. Leyendo a estas doctrinas, yo le aseguro que usted está en el camino de la senda antigua. La palabra de Dios, no acomodar la palabra, no acomodar por los tiempos actuales, porque siempre se dice que está viviendo esos tiempos, hablar de esos tiempos, que pueden los usar en los tiempos que se puede usar hoy día, con diferentes cortes, y en fin, todo lo que siguiera las costumbres. Dios le enseñó a sus discípulos, se verían grandes prodigos en la iglesia, mi hermano, porque nos apartaríamos de esta gran verdad. La verdad está en el Señor Jesucristo, el cual dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Y nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Practicar la sabiduría venida de Dios y estar constantemente evaluando la forma en que vivimos. Y estar atento para no caer en la tentación de abrazar todo lo
nuevos que vengan, en paquetes nuevos. Estos son los vientos de doctrina. Yo creo que como nunca, hoy en día existen tantos vientos de doctrina, tantos vientos de doctrina, iglesias por aquí, iglesias por allá, que se acogen a una cierta palabra de la palabra de Dios, y ya con eso levantan un templo, aleluya, y enseñan lo que se les ocurre, y no enseñan lo que es la verdadera palabra de Dios. La palabra de Dios, la verdad está, como le vuelvo a decir, en la doctrina apostólica y pentecostal. Amén. ¿Por qué? Porque esta es la iglesia que el Señor vino a levantar en el libro de los Hechos. Él fue el que edificó esta iglesia. Toda esta idea, confirmando lo que era la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Porque en Jesucristo se cumplió todo aquello que profetizaron los profetas del Antiguo Testamento. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Entonces, apéguese usted, iglesia, únicamente al consejo de Dios por su palabra y analice cuál sea la mejor forma de llevar nuestra vida. Sí, Señor. En una época oscura de la historia del pueblo de Dios, el profeta Jeremías llamó la atención, hermano, a su pueblo con las siguientes palabras, las cuales aparecen en Jeremías 6, versículo 16, y dice así: paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Amén. Mire qué grandioso. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Era un llamado desesperado en aquel tiempo para que el pueblo de Dios dejara de seguir tras los espejismos de las nuevas doctrinas y volviera a mirar otra vez hacia el camino antiguo de Dios. Era un llamado a la reflexión. Era un llamado para que este pueblo no se alejara de la presencia de Dios. ¿Pero qué sucedió? ¿Cuál fue la respuesta de este pueblo? Mire, hoy día no lo practique eso, mi hermano. La respuesta fue: no andaremos. No andaremos. Se lo dijo ¿quién? Este profeta, ¿no es cierto?, Jeremías, prácticamente con un grito de socorro, porque veía como el pueblo se desempeñaba la isla. De todo eso, no, ellos querían conocer otros doctrinas, ellos querían, no andaremos. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén, mi Señor. El resultado, como usted lo conoce, no pudo ser peor. Ellos quisieron ser como los demás, dejando a Dios de lado, como una cosa pasada, como una cosa vieja. Pero ¿qué sucedió? Al poco tiempo este pueblo terminó en decadencia. Y tuvo que aprender que si hubiera sido mejor el camino antiguo, el camino de Dios. Y por más que el resto le pareciera que ellos vivían del pasado, el salmista lo dijo: muéstrame, oh Señor, tus caminos. Dios exige que andemos en todo camino que Él mandare. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria. Jeremías 7:23 dice: más esto les mando diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Amén. Y andar en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Sí, Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Isaías dice en el capítulo 2, versículo 3, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por su senda. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Isaías 30:21 dice: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Un camino, ni el de la derecha te conviene, ni el de la izquierda tampoco te conviene el central, el que sigue el blanco, el que sigue el camino que Dios te señala. Amén. Aleluya, de buscar la santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Proverbio dice, afirma que Dios es escudo a los que caminan rectamente. Sí, Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Y lo dice en el Proverbio, capítulo 2, versículo 7, por si usted quiere confirmarlo.
El Salmo 128:1 dice, bienaventurado el que anda en sus caminos. Así es. Sí. Bienaventurado, mire, si Amén, para sí, todos Dios Señor. ofrece premios, ofrece galardones, ¿no es cierto? Porque alimente tampoco es bueno. El vivir sosegadamente es un buen camino para seguir la pisada del Maestro. Amén. Por eso, si por seguir lo que Dios nos dice que es mejor, por más que parezca que es algo de otra época, ahí es el camino del Señor. Sí, amén. Deuteronomio 5:33 dice, andad en todo el camino que el Señor nuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Cabe preguntarse, ¿verdad? Usted, iglesia, yo me pregunto, ¿cuál es el verdadero significado de caminar por la senda antigua? La respuesta puede ser mucha, mucha. Pero resumiéndola, yo creo que la senda antigua es la necesidad de volver a Dios, es la necesidad de volvernos a nuestro Dios. Nueva unción de poder y autoridad, ver milagros, sanidades y prodigios. Todo esto a la senda antigua, porque yo le digo en esta hora, yo lo padecí, yo lo sufrí, yo lo viví, ¿no? Cuando al principio caminaba en este camino, éramos súper fieles a la palabra de Dios. Teníamos congregaciones, no perdíamos convenciones y nada de eso, porque lo único que queríamos es servir a Dios y ir a adorarlo donde Él fuera. Si me invitaba a otro país, iba. Así es. Así era, eso digo yo. Claro, mirar la senda antigua, claro que era más bonito. ¿Por qué? Después esto empieza a decaer. Porque usted empieza ya a escuchar cosas de otras partes, ¿no es cierto? Y hoy en día está lleno de agoreros, mi hermano, que andan vaticinando cualquier cosa menos la palabra de Dios. Amén. Sí. Sí, Jesús. Entonces, ¿qué es conveniente, mi hermano? Mirar la senda antigua. Sí, sí. No mirar tu pasado, sino que mirar cómo empezaste a caminar en la presencia de Dios. Sí, Señor. ¿Cómo te gozabas? Tantas personas que recibían el don del Espíritu Santo, ¿cómo te gozabas, hermano? Amén. ¿Cómo no gozaban al día? Porque son prodigios eso. Sí. Empezar a hablar en otras lenguas, gente que no sabía a lo mejor ni su propia lengua, hablando con Dios mismo a través de la oración, que esta oración es muy particular conexión cuando usted habla en nuevas lenguas. Aleluya. Es un lenguaje que cualquiera no lo interpreta. Incluso tiene que aparecer maestro, o sea, digamos, a la palabra de Dios, o sea, ellos la pueden interpretar. O sea, digamos, el lenguaje espiritual. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. De la iglesia, es la necesidad de la iglesia, que es conveniente un liderazgo verdaderamente espiritual. Un liderazgo, los que están a la cabeza, espirituales que los demás, mi hermano. Gente carnal, gente sin visión, gente sin unción, son estorbo en medio de los tiempos de restauración en lo que estamos viviendo. Así Sí. es. Así es. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Es necesario un liderazgo espiritual, ungido con visión. Sí, Señor. La senda antigua tendrá la presencia de Dios en medio de la iglesia. No es una visita temporal de Dios, sino la permanencia de Dios en medio de nosotros, que habite, que more y que gobierne, hable y dirija a su pueblo. En nombre de Jesús. Sí, Amén. En el Nuevo Testamento el Espíritu Santo estaba activo, presente, hablando, dirigiendo, guiando, disciplinando, revelando, juzgando. Usted no puede desplazar el Espíritu Santo con estatutos humanos que no están versados en la palabra de Dios. Volver a la senda antigua es extirpar la religiosidad de la iglesia. No más ceremonias muertas, Amén. ritos sin vida, sin poder, sin unción. Ya no más huesos secos, ya no más vivir de apariencia, no de profundidad espiritual. Amén. Amén. Señor. ¿Saben, hermano, iglesia? Dios va a comenzar a desenmascarar y a revelar. Llegarán los días en que sus ungidos te mirarán y podrán ver tu corazón y te lo descubrirán.
como le pasó a Ananías y Zafira. Sí, Señor. Usted conoce esa historia, ¿verdad? Amén. Como el apóstol dio, digamos, él dio una gran cantidad de plata, pero se guardó un retiro, ¿no es Sí. cierto? Pero Pedro le reveló a Dios, ¿no es cierto? Su intención, y ¿qué sucedió? Que murieron los dos, primero Ananías y después Zafira. Sí. Oh, Jesús. ¿No tendrá hoy día ese poder en la iglesia? Con ministros. Aleluya. Amén. Difícil, ¿verdad? Esta visión que Dios da, y si Dios la da en su tiempo, ¿por qué no la puede dar hoy en día? Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Un nuevo nivel de discernimiento y revelación, la condición espiritual del pueblo que llega a su iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que volver a la senda antigua. Amén. Hay que extirpar el espíritu babilónico de la iglesia. Amén. Señor. Usted se preguntará, ¿cuál es el espíritu babilónico de la iglesia? Todo dogma, todo conocimiento, toda sabiduría que no tiene su fundamento en la palabra de Dios. Como por ejemplo, hoy en día vemos humanismo, filosofía, intelectualismo, conocimiento y ciencia por encima del espíritu, autoexaltación, realismos, formalismo, liturgia, idolatría, mundanalidad, egolatría, promiscuidad sexual, escepticismo, y etcétera, y etcétera. Esos son los dogmas de estos tiempos, la filosofía de estos tiempos. Por eso, le digo en esta hora, hay que volver a la senda antigua, volver a recibir la palabra del Espíritu Santo, que le da vida a la iglesia, palabra que te conforte, palabra que te cambie, palabra que te sane, palabra que te discipline, que te prospere, Amén. libre, Aleluya. palabra que te dé victoria, palabra de revelación, que te saque de donde está y te lleve a aguas profundas, Amén. donde reina el Espíritu Santo de Dios. Amén, Jesús. Gloria al Señor. Volver a la senda antigua es extirpar la mundanalidad y tibieza de la iglesia. Sí, amén. Los creyentes incrédulos, tibios y mundanos no podrán disfrutar de la gloria postrera que viene para su iglesia. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Porque no soportan la corrección y la amonestación a caminar en rectitud y santidad. Proferirán sus malos caminos y eso los llevará a la sequedad y a la muerte espiritual. Oh, aleluya. Volver, hermano, a la senda antigua es restaurar la seriedad y el celo con la ofrenda y los diezmos en la casa del Señor. Amén. Sí, Señor. Dice que el primer día de la semana traían ofrendas según habían sido prosperados. Sí, amén. No un ritual de ofrenda, sino como ellos habían sido prosperados. ¿Se fija usted? Amén. Uno no puede dar de lo que no tiene muchas veces, ¿no es cierto? Usted da de lo que Dios le prospera, usted da. Sí. Si un mes sacó 100 lucas, usted lo coge, da una cantidad de plata, ¿no es cierto? Y el próximo mes da 200, o sea, le sube el sueldo 200 lucas y usted le está robando al Señor, Sí. ¿cierto? Porque la palabra dice que hay que dar como Dios los prospera. Sí. Mientras más los prospera Dios, usted más da. Amén. Porque todo es de Dios. Sí. Nada que ver. Amén. ¿Ven? Pero la palabra está diciendo, en 1 Corintios 16:2, si quiere usted ahí lo lee, dice que el primer día de la semana traían ofrendas según habían sido prosperados. No era un ritual de ofrenda, sino que era como habían sido prosperados. También dice la palabra de Dios, Dios ama al dador alegre. Amén. Sí, 2 Señor. Corintios 9, capítulo, versículos 16, del 6 al 15. Lo dice también que hay gente que no quiere ser corregida como el pueblo de Dios. También dice Osea 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Amén. Por Sí, cuanto Señor. desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios. Aleluya. ¿Sabe usted que el diezmo está en la ley de Dios? Así es. ¿Diga?
Porque hoy día hay muchos que no quieren diezmar porque dicen, no, porque eso era para el tiempo antiguo. Pero no, pues, hermano, es para todos los tiempos. El obrero vive su salario, Así es. ¿cierto? Sí. Y la iglesia no es del aire, no se mantiene el aire. Por la ofrenda y por los tiempos suyos, la iglesia puede prosperar y puede ayudar a los demás, porque la iglesia tiene que ayudar a las viudas, a los huérfanos, ¿cierto? Así es. Y eso lo hace su cooperación, ¿no es cierto? Porque Dios quiere, si usted lo prospera, Dios ya sabe que todo eso va a ir a un buen destino. Amén. No es para que el pastor se compre un auto, no es para que el pastor... Porque si así lo hiciera, bueno, él pagará. Pero usted no lo haga con ese pensamiento. Usted hágalo simplemente que ama a Dios. Sí. Y usted ofrenda porque ama a Dios. Amén. ¿Cierto? Usted diezma porque ama a Dios. Sí. Porque está en la ley. Mm. ¿Cierto? Entonces, yo creo que el pastor lo ha hecho siempre bien. Todos los pastores que yo he conocido, gracias doy a Dios, porque han sido para mi visión excelentes hombres, Amén. buenos líderes. Así que no lo digo no estoy tirando directo a nadie por si acaso. Es lo que la palabra de Dios nos quiere decir ahora, porque uno ve en nuestra iglesia. Sí. Nuestra iglesia, que la iglesia le pide poco menos que la colilla de sueldo a su congregar para sacarle el tiempo como corresponde. Eso no puede ser, mi hermano. Hay iglesias, hermanos, y por eso digo que esto no es senda antigua, esto es senda que la esquina ellos establecen sus propios estatutos, sus propias, y dejan de lado a Dios. Sí. Hay iglesias que creo que si le van pidiéndole el tiempo y el que no lo tiene le dice, ¿qué puede ofender? O sea, ponga algo a cuenta y después cuando tenga la plata, también algo verá. Deje su reloj, deje su garantía, deje su dirección. La iglesia que hacen eso, mi hermano, ¿se da cuenta? ¿Cómo puede esa iglesia, mi hermano? Digo la santidad. Al pueblo económicamente se hacen ricos. Sí. Pero por eso Dios está atento y nos está diciendo, mira la senda antigua. Amén. Bueno, por cuanto deseaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos, palabra de Dios, juicio de Dios. Al analizar, alabado sea su nombre, Amén. muchos criticarán, otros lo negarán, Sí. otros lo despreciarán y dándole un mandato de creerlo ver en el verdadero camino, podrán decir, no andaremos. Porque la realidad es que los caminos de hoy, ninguno refleja ser el verdadero camino, porque todos se alejaron totalmente del camino de Dios. Sí. Por eso Dios toca la trompeta en estos tiempos, para que oigas el mensaje de Dios. Y a quien diga, no escucharemos, asumiendo una actitud igual a la del pueblo de Israel. Por eso Dios es claro y dice en Jeremías 6, lo dice Jeremías 6, versículo 18 al 21. Por eso dice Dios, o escoge mi camino y te endereza, o lo encontrarás en el camino donde estés, serás muerto y destruido. Sí, Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Es lamentable, amados hermanos, que la iglesia casi en su totalidad se ha desviado del camino verdadero. Quizás sea mucho o quizás sea poco, se han alejado del verdadero evangelio. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. El profeta de Dios, Jeremías, vuelve a reiterarme en Jeremías 18, capítulo, versículo 15, porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad y tropezando en sus caminos en la senda antigua, para que caminen por senda y no por camino transitado. Si usted, hermano, le hago la pregunta a usted, hermano, anda en los caminos del Señor, ha llegado el tiempo de denunciar los engaños y la herejía destructora, los falsos profetas y ministros que venden los mensajes al estilo Balaam. Usted se preguntará, ¿hay? Claro que los hay. Amén. Hay muchos, digamos, las personas que hablan de la palabra de Dios, son invitados a sus países
Yo creo que con que le paguen el taller a la asesora, pero no es solamente eso. Le pagan por los mensajes. Benditos, y pasan a ser los verdaderos Balaam. Porque ¿no es cierto? El enemigo de Israel contrató a Balaam para que le fuera a predicar mentira. ¿Se fija usted? Entonces, por eso que la palabra de Dios, Balaam, que todavía existen en estos días, que vendan los mensajes. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Ya basta de los himeneos y Alejandro, mire, un tocayo mío, que se apartan de la sana doctrina, como lo denuncia el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 1:20. Si quiero se lo leo. Timoteo 1:20. Hablando del apóstol Pablo, voy a empezar del versículo 19, dice: manteniendo la fe y buena conciencia, la cual echando de sí algunos hicieron un naufragio en la fe, de los cuales son Himeneo y Alejandro, los cuales entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Ven? En la palabra de Dios también encontramos ministros que no están en la sana doctrina, ¿se fijan? Por eso no es ninguna novedad hoy en día ver lo mismo, hermano. Parece que la historia siempre se repite. En los tiempos en que se levantaba la iglesia de Dios. Por eso le digo Himeneo y Alejandro. También había un tal Diótrefes, que también era uno de los mismos, que el apóstol Pablo por suerte lo denunció en su palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Estos se apartan de la sana doctrina, como le decía, como lo denuncia el apóstol Pablo. Los Diótrefes, que aman el reconocimiento y desprecian la verdadera autoridad. Los doctores de la ley de Efeso, que aman la vana palabrería. Los judaizantes, que mezclan el evangelio, por lo cual yo le digo ahora es hora de volvernos a la senda antigua, enseñar la sana doctrina para apartarnos de tanta corrupción, de tanta mundanalidad y de buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Escuchó, iglesia? Amén. Buscar la santidad, porque nadie verá al Señor. Aleluya. ¿Y usted quiere ver al Señor? Amén. Aleluya. Busque la santidad. Busque la verdadera palabra de Dios. Busque la senda antigua. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén, mi Señor. Leamos lo que nos dice la palabra de Dios en el Salmo 25, 4, 5. Muéstrame, oh Eterno, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame. Sí, Señor. Aleluya. Porque tú eres Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Y todas estas palabras, enséñame tus caminos, muéstrame tus caminos, buscarlas en la antigua, podemos llegar a concluir que vino Dios, vino Jesús a la tierra, Amén. para decirnos que Él era el camino. Amén. Amén. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Se confirma en el Señor Jesús todo este camino. Pero cuando la perdieron por no decir la palabra de Dios, dijeron no escucharemos. Y lo quiero que un día, cualquier día usted venga a decir lo mismo, no escucharemos. Escuche la palabra de Dios. Amén. ¿Sabes que el mundo está lleno de gente que no escucha la palabra de Dios? Sí, Señor. A ellos vendrá nuestro Dios. Así es. Vemos, y yo no sé si tomarlo como juicio lo que está aconteciendo en el paraíso o en el pueblo, digamos esta terrible tragedia, mi hermano. Por eso desde delante le decía, no sé si será juicio de Dios, pero me acordaba de aquel pastor que fue a una iglesia y dijo que como aquí querían el matrimonio gay, aténganse a las consecuencias. Sí, sí, es verdad. Entonces uno dice, ¿será una consecuencia de esto? Puede ser. Porque este país me da horror escuchar la radio. Me da horror escuchar estos programas fandoleros que se guían a ministros de Dios para burlarse de ellos. Sí. Entonces uno dice, ¿cómo se prestan ellos? ¿Cómo se profeta de, qué sé yo, de Peñalolén se presta?
como ese profeta que incluso el medio tirado allí, que se llama, no me acuerdo ni el nombre, pero Díaz se llama, sí, que ahora es obispo, sí, las cosas. ¿Y qué es lo que pasa? Uno mira eso y dice, ah, claro, ¿quién va a ir a esos caminos si son todos corruptos? Bendito sea el nombre de Jesús. Amén, mi Señor. Pero como le digo, los tiempos se repiten. Yo espero que la iglesia del Señor no repita la historia del pueblo de Israel. El ese no escuchar fue terrible para ellos. Sí, Yo creo que hasta el día de hoy se arrepienten. sí, Porque Señor. era un pueblo que se caminaba para ser un pueblo próspero, un pueblo para mirar todas las naciones para buscar la santidad. Pero no perdieron. Sí, Dios misericordia permitió buscar dentro de los gentiles una iglesia. Y para mí el primer gentil, un centurión romano, el cual dice que las oraciones y su limosna llegaron a la presencia de Dios. Y Dios no iba a permitir que se perdiera ese hombre. Y mandó a que hablara con Cornelio y que mandara a 2 mensajeros a buscar a Pedro a la ciudad de Jope, donde Simón partió, a lo que llegó Pedro, ¿no es cierto?, a la iglesia, porque no podía perder su nombre, buscaba a Dios. Y permitió Pedro, bautizarlo en el nombre de Jesucristo y para que recibiera el don del Espíritu Santo. Fue grandioso. Podemos ver que fue el primer gentil sí. camino de Dios. Hoy día, la libertad. Dios nos hizo libres. Amén. Sí, Señor. Tener libre albedrío para escoger Amén. el camino que más le gusta a usted, el que más le conviene. Si le gusta la prosperidad, el lujo y el bienestar, para eso es un camino del error. Pero si le gusta la santidad, el bendecir a Dios, un camino pedregoso, un camino áspero, pero a Dios, mi hermano, es ir a la presencia del Dios, de mi Dios, del Altísimo. Como decía, hay caminos buenos y hay caminos malos. Como también siempre se dice que hay corrientes malas y corrientes buenas, ¿no es cierto? Está la fuerza de la luz y la fuerza de la oscuridad, Sí. ¿no es cierto? Pero siempre habrán estos dos polos. Los dos polos habrán siempre, o sea, es como una ley de la vida, estos polos. Pero por eso la palabra de Dios, usted tiene libre albedrío para escoger los que son del Señor, son los caminos de verdad, y los caminos del hombre son caminos de error. Los del Señor son buenos ante los ojos de Dios, como lo dice el Salmo 101:6, mis ojos pondré en los fieles de la tierra, miren, para que estén conmigo. El que anduviera en el camino de la perfección, este me servirá, lo dice el Señor. Amén. Y ya con esto estoy terminando, hermano. Y los caminos del gentil, ¿cuáles son? Y mis caminos son buenos, pero ante mis ojos. Los tuyos, Señor, llevan al cielo. Aleluya. Y los míos me llevan al infierno. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Por tanto, oh Señor, vuélvenos al principio del mensaje, la cual decía, muéstrame, oh Señor, tus caminos, enséñame tus sendas para no equivocarme. Amén. Amén, mi Señor. Ahora, iglesia del Señor, iglesia de Cristo, medite un momento. ¿Usted está en el camino del Señor Ayúdanos. o no lo está? Amén. Tome su decisión antes que sea demasiado tarde. Amén, Señor. Estamos viendo los últimos tiempos. Sí, Señor. Terremotos, ¿cierto? Estamos viendo señales en los cielos. Ya no puede haber más señales en los cielos, hermano. Hoy en día se dice que se ve el planeta Marte. Está por verse Saturno. Ayer tuvimos una luna roja. Sí, como con sangre, Como sangre, amén. Y esas son señales en los cielos. Señales en los cielos. Sí, Señor. Y eso está en la Biblia. Está en la Biblia. Amén. Amén. Hay terremotos, no doble parte para la tierra. Hay sufrimiento en muchas partes. Sí, Señor. Estamos en los últimos tiempos, mi hermano. Amén. Así que toma su decisión antes que sea demasiado tarde. Busque la santidad. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Amén, mi Señor. Usted me dirá, ¿y qué es lo que es santidad? Santidad es buscar la presencia de Dios. Santidad es apartarse De lo malo. del mundo. Sí. Eso es santo, eso es santidad, apartarse de las cosas del mundo. El mundo te ofrece muchas, digamos, tentaciones, te muestra muchas cosas bonitas,
Pero eso no es lo que nos conviene. Nos conviene buscar el camino de Cristo. Amén. Seguir los Sí, pasos Señor. del Maestro. Amén. A eso nos conviene. Gloria Por a eso es que la palabra podríamos decir para terminar, hay caminos que al hombre le parecen derechos, Sí. pero su fin Es es la muerte. camino de muerte. Sí. Por eso una vez más digo en esta hora, amados en el Señor, puesto de pie en la iglesia, puedo decir reverenciadamente, muéstrame, Señor, tus caminos y enséñame por ello a andar, Amén. porque estoy cansado de los míos y no quiero más pecar. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Te invito a orar en esta hora. Amantísimo Dios, te damos gracias, Señor Padre, por esta palabra que usted nos dejó en este día, mi Dios. Dios les bendiga en abundancia, amigos y hermanos que visitan este canal, que haya sido de edificación para sus vidas, este mensaje. Te invitamos en el nombre de Jesús a que nos sigas en Facebook y Twitter. Suscríbanse.